Hola a todos, en el día de hoy vamos a analizar un problema compuesto de caída libre y tiro vertical. Bien, comencemos presentando el problema. Santiago lanzó un dron verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundos desde el balcón de su departamento, que se encuentra a 30 metros de altura respecto del suelo. Luego de un determinado tiempo, el dron se quedó sin batería y se desplomó hacia el suelo. Nos pide calcular el tiempo que tardó en alcanzar su altura máxima, la altura máxima que alcanzó ese dron antes de quedarse sin batería y el tiempo que tardó en llegar al suelo, o sea, cuando se desplomó, y con la velocidad en que lo hizo. Bien, como nos está hablando de que se lanzó el dron verticalmente, entonces estamos hablando de un lanzamiento vertical. Y que a su vez fue lanzado, ¿sí?, desde una posición inicial de 30 metros. O sea, Santiago está en una posición inicial de 30 metros. Con una velocidad, o sea, el objeto fue lanzado con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. No tenemos ningún otro dato. Lo que tenemos que saber es, cuando trabajamos con este tipo de lanzamiento, o sea, en este caso lanzamiento vertical, con este tipo de movimiento, es que cuando se impulsa el objeto verticalmente, ese objeto va a ir desacelerando, por más de que tenga un impulso, hasta que llega un punto en donde la velocidad es cero, como estoy señalando en la imagen. Y luego ese objeto, cuando llega a esa velocidad cero, va a caer. Entonces, decimos que el dron va a alcanzar su altura máxima cuando su velocidad sea cero. Observar, acá lo coloqué como dato, velocidad final va a ser igual a 0 metros sobre segundos. Entonces, el punto A me pide el tiempo que tardó en alcanzar su altura máxima. Me pide el tiempo. Y el punto B me pide la altura máxima, o sea, donde estoy señalando, que alcanzó el dron antes de quedarse sin batería. En primer lugar, vamos a calcular el tiempo, pero primero hay que realizar una aclaración. Al ser un movimiento rectilíneo, o sea, porque el dron fue lanzado en línea recta, es uniformemente acelerado porque hay una variación de la velocidad, va a existir una aceleración que actúa, ¿sí? ¿Y cuál es esa aceleración? Como son movimientos verticales, la aceleración que actúa siempre es la gravedad. Entonces, la gravedad, al ser una aceleración que va hacia abajo, ¿sí?, que empieza hacia abajo, es negativa. Siempre va a tomar este valor, menos 9,8 metros sobre segundos. También se puede calcular en modo positivo. No va a influir mucho en el resultado. De hecho, no va a influir en el resultado. ¿Qué signo se le coloque a esa gravedad? Entonces, cuando hablamos de que la aceleración desciende, vamos a hablar de una gravedad negativa. Estamos trabajando con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, solo que en vez de la A de aceleración, bueno, le colocamos la G. Y tomamos como incógnita, ¿sí?, la letra X. Ahora bien, para hallar el tiempo, ¿sí?, voy a utilizar la ecuación de la velocidad, en donde me dice que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Tengo la velocidad final, la tengo. Tengo la velocidad inicial, 20 metros sobre segundos, la gravedad siempre fija, entonces va a ser menos 9,8, y lo que tengo que averiguar es el tiempo. Reemplazo cada uno, despejo los valores y me da que el tiempo es 2,04 segundos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que va a tardar 2,04 segundos en llegar a su altura máxima, que todavía no la encontramos. Ahora, en el punto B, me pide la altura máxima. ¿Qué altura es? ¿Sí? ¿A qué altura llegó ese objeto, en este caso el dron? Para eso vamos a utilizar la ecuación de posición, en donde me dice que la posición final, que es mi incógnita, va a ser igual a la posición inicial, que tengo ese dato, 30 metros, es en donde se encuentra Santiago, por el tiempo, que es lo que averigüé anteriormente, 2,04 segundos, más un medio por la gravedad es siempre la misma, menos 9,8, por el tiempo al cuadrado. Reemplacé cada uno, ¿sí?, de mis datos, despejé, resolví y me dio que mi posición final, o sea, la posición final del objeto, es de 50,41 metros. Entonces podemos afirmar que a los 2,04 segundos llegó
a 50,41 metros de altura máxima. Ahora el próximo punto nos pide el tiempo que tardó en llegar al suelo y con la velocidad en que lo hizo. ¿Sí? Acá llenamos los datos que resolvimos anteriormente, el tiempo y la altura máxima. Entonces para eso vamos a utilizar la ecuación de posición. Pero vamos a entender un poco qué es lo que nos pide el punto C. Nos pide el tiempo que tardó en llegar al suelo y con la velocidad en que lo hizo. No nos pide el tiempo hasta que llegó a su altura máxima, porque eso ya lo sacamos anteriormente, que fueron 2,04 segundos. Sino que nos pide calcular el tiempo en el que el dron estaba con una velocidad 0 hasta el suelo. O sea que tuvo una caída libre hasta el suelo. No fue impulsado. Entonces, desde el momento en que fue lanzado hasta la altura máxima, estamos trabajando con lanzamiento vertical. Y desde el momento en que llegó a su altura máxima hasta el suelo, estamos trabajando con caída libre. Justamente por eso hablamos de que estamos trabajando con un problema compuesto. Luego de entender un poco esto, también van a cambiar un poco sus características. Ahora bien, como nos está pidiendo el tiempo que tardó en llegar al suelo, es decir, nos está pidiendo este tramo que hizo el dron, lo que vamos a calcular es eso, pero sumándole el tiempo anterior que sacamos, el T1, 2,04 segundos. Porque le voy a sumar el tiempo que tardó en llegar hacia arriba y el tiempo que tardó en desplomarse hasta el suelo. Entonces, la posición inicial cuando el dron empieza a caer de 50,41 metros. Porque justamente el dron empieza a caer desde arriba. Y su posición final va a ser 0, porque ya está el suelo acá abajo. No me lo dice el problema, pero lo tengo que suponer porque justamente es el tipo de movimiento que tiene. Otra cosa que tengo que saber es la velocidad con la que empieza a caer. Como ese objeto no fue impulsado, el dron no fue impulsado, lanzado hacia abajo, cayó solo, su velocidad va a ser 0. Es decir, su velocidad inicial. Y la velocidad final es la que tengo que averiguar. Bien, ahora vamos a calcular el tiempo que tardó en llegar al suelo. Para eso vamos a nombrarla como T2. Podríamos usar la ecuación de la velocidad, pero en este caso vamos a utilizar la ecuación de posición porque nos interesa el tramo en metros que recorrió el dron hasta el suelo. Entonces tenemos la ecuación de la posición en donde me dice que la posición final, o sea el suelo, va a ser 0. La posición inicial, dijimos que era 50,41, más la velocidad por el tiempo. Como mi velocidad inicial es 0, se me va a anular todo este término. ¿Sí? Más, bueno, 1/2 por la gravedad va a ser siempre la misma, por el tiempo al cuadrado, que el tiempo es lo que tendríamos que averiguar. Despejamos, resolvemos y resulta que el tiempo que tarda el dron en llegar al suelo es de 3,2 segundos. Entonces, no basta solamente con encontrar este tiempo, porque me dice el tiempo que tardó en llegar al suelo, o sea, el tiempo total. Y para eso vamos a sumar el tiempo 1, 2,04, más el tiempo 2, 3,2. Entonces, como pueden observar, resultó que el tiempo total es de 5,24 segundos. Es decir, desde el momento en que Santiago lanzó el dron hasta que se desplomó hacia el suelo, hizo un tiempo de 5,24 segundos. Pero el problema aparte también me estaba pidiendo la velocidad en que lo hizo. Y para eso vamos a utilizar la ecuación de la velocidad, en donde me dice que la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial, como es 0, no la colocamos, más la gravedad por ese tiempo que tardó en llegar al suelo, ¿sí? La gravedad va a ser la misma y el tiempo 3,2. Entonces resultó que la velocidad es menos 31,36 metros sobre segundos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué me dio con negativo? Justamente por esto, porque como estamos hablando de una velocidad que desciende, o sea que el dron se cayó hasta el suelo, estamos hablando de un valor negativo.